Te han estado mintiendo. Te hicieron creer que para ser un verdadero gamer de móvil necesitas un monstruo de más de $1200. Una bestia tecnológica con más luces que el árbol de Navidad. Pero, ¿y si te dijera que la realidad es otra? Que podrías tener el 95% de esa potencia, de esa experiencia, pagando solo una pequeña parte. En este video vamos a romper el sistema. Vamos a ver si el nuevo Nubia Neo 3 GT 5G es, de verdad, el fin de los móviles gaming absurdamente caros. Quédate, porque lo que estás a punto de ver podría ahorrarte cientos, si no miles de dólares. A ver, seamos honestos, el mercado de los móviles gaming se nos ha ido de las manos. Cada año vemos como las grandes marcas como Asus con su ROG Phone o la propia Nubia con su línea Red Magic de gama alta nos venden teléfonos que son una pasada. Sí, pero con precios que se disparan al cielo. $1000, $1200, $1500, cifras que hace nada nos parecía una locura para un PC de sobremesa. Y ahora nos las piden por un cacharro de bolsillo. El problema es el cuento que nos han metido en la cabeza. Si quieres la máxima potencia, si quieres jugar en serio, tienes que pagar. Tienes que pasar por el aro. Y muchos lo hacen. Pagan un dineral por un procesador de última generación para jugar los mismos 3 juegos de siempre, por una cantidad de RAM que su teléfono móvil no va a usar ni la mitad, y por un diseño que grita "soy gamer" a kilómetros. ¿Pero y qué pasa luego? Pues que en 2 años ese teléfono móvil de $1000 y pico se siente pues eso, de 2 años, y la inversión duele el doble. ¿Te suena, verdad? Creo que es muy obvio que sí. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la fluidez? Esa ventaja para ganar, pero no quieres sentir que estás hipotecando tu futuro por un teléfono móvil. Pues aquí es donde la historia da un giro. Ahora sí viene lo chido. Y es que ese giro de guión tiene nombre. Nubia Neo 3 GT 5G. A primera vista, cuando lo sacas de la caja, podrías pensar que es uno más. Tiene esa estética gamer, con líneas agresivas, un rollo futurista, pero sin ser escandaloso. Es hasta elegante, a su manera. Pero lo que de verdad lo cambia todo no es lo que ves, es lo que esconde dentro y, sobre todo, lo que pone en su etiqueta. Primero, el cerebro. El procesador Unisoc 7 9100 fabricado en 6 nanómetros. Y antes de que arrugues la nariz por no ser un Snapdragon, olvídate de los prejuicios. Esto, en cristiano, significa que tienes potencia de sobra para los juegos más exigentes y una eficiencia que te va a cuidar la batería como oro en paño. Luego, la memoria. Y aquí la cosa se pone muy seria. No solo tiene una buena base de RAM, sino que soporta hasta 24 GB de RAM dinámica. Es una auténtica locura. El sistema pide prestada memoria del almacenamiento para que la multitarea sea ridículamente fluida y el teléfono esté listo no solo para hoy, sino para los juegos del futuro. Y ahora, la pantalla, porque de nada sirve la potencia si lo ves todo mal. Monta un panel OLED de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. La suavidad es total, los colores vibran, los negros son puros. Es una pantalla que te mete de cabeza en la partida. Para aguantar todo esto, la batería, 6000 mAh. 6000 es una cifra de gama alta premium, una bestia que te dará horas y horas de juego sin tener que buscar un enchufe. Y cuando lo necesites, tienes una carga rápida de 80 vatios que lo revive en un abrir y cerrar de ojos. Pero la bomba, el verdadero puñetazo en la mesa, es su precio. Este modelo GT ronda los $299. Repito, $299. Ahora entiendes por qué digo que esto puede ser el fin de una era. Difícil de creer. Si les está gustando el video, dejen su like, su comentario y suscríbanse. Si no les está gustando, dejen su dislike, su comentario y suscríbanse, que el anterior o el siguiente les aseguro les va a encantar. Sus likes y comentarios son mi recompensa y me ayudan a que este proyecto llegue a ser una comunidad gigante para que juntos logremos cosas que ni se imaginan. Ya casi somos 5000 amantes de la tecnología, píquenle al botón, pero las especificaciones en un papel no ganan partidas. Hablar es fácil, pero aquí hemos venido a ver sangre, sudor y FPS. Así que vamos a lo que importa. ¿Qué tal se porta esta bestia económica en el campo de batalla? El equipo ha sido puesto a prueba con los juegos más exigentes que hay.
el rompeteléfonos por excelencia, el juego que pone a sudar a los procesadores más caros, con gráficos en alta y a darle. Y lo que pasa es increíble, el juego se mueve con una fluidez más que buena, que si hay alguna caída de frames de vez en cuando en zonas con muchos efectos, sí, mentiría si les dijera que no, pero mantiene una tasa estable que lo hace totalmente jugable y disfrutable. Es una experiencia que hasta hace poquísimo estaba reservada para teléfonos del doble o el triple de precio. Después de media hora a tope, el móvil queda tibio, pero su sistema de refrigeración hace un trabajo excelente para que el calor no sea un problema. Aquí la velocidad es la vida, cada frame es crucial. Se han configurado los gráficos en media alta para priorizar los FPS y el resultado es una maravilla. La combinación del procesador y la pantalla de 120 Hz es letal. La respuesta es inmediata, el movimiento es pura mantequilla y la experiencia es súper competitiva. Y es aquí donde los gatillos táctiles que llevan en el marco empiezan a molar de verdad. Apuntar y disparar sin levantar los pulgares de la pantalla es una ventaja que se nota desde el minuto 1. Para los fans de los MOBA, aquí es donde la pantalla de 120 Hz demuestra lo que vale. Con los gráficos en ultra, la fluidez es simplemente una pasada. El juego vuela. La claridad de movimiento en las batallas de equipo cuando la pantalla se llena de personajes y habilidades es total. La experiencia apunta directamente a esos 120 FPS, dándote una velocidad de reacción que puede decidir si ganas o pierdes. ¿Qué otro juego le meterías caña en este teléfono? ¿Warzone Mobile? ¿Apex Legends? Déjamelo en los comentarios que los voy a leer todos para darle las próximas pruebas. Sobrevivir a la arena ya es una victoria, pero un buen móvil gaming es mucho más que potencia bruta. Son los pequeños detalles lo que convierte en una buena experiencia en una legendaria. Hablemos un poco más de la pantalla. Como decía, es un panel OLED de 120 Hz. Obviamente no tiene el brillo de 2500 nits de un buque insignia de $1,200. No nos vamos a engañar, pero con sus 1000 nits de pico de brillo se ve más que bien en la calle. Y para jugar en casa, que es donde estamos casi siempre, es perfecta. La respuesta táctil es precisa y la fluidez te hipnotiza. Y la batería, esos 6000 mAh no son solo un número. En varias pruebas con una sesión intensa de más de 3 horas al Genshin y todavía quedaba más del 40% de la batería. Tienes autonomía para olvidarte del cargador todo el día, aunque seas un viciado. Y aquí viene una de mis funciones favoritas, algo que vemos en la gama más alta y que Nubia ha metido aquí, el Bypass Charging o carga en derivación. ¿Qué es esto? Pues que puedes jugar con el teléfono enchufado y la energía va directa al sistema, sin pasar por la batería. Esto evita que se caliente y se degrade mientras juegas. Es una función mega pro para cuidar tu inversión en un teléfono de menos de $300. Brutal. Y por último, los Extra Gaming. Los gatillos táctiles, como dije, son una pasada. No son mecánicos, pero responden rapidísimo y los puedes personalizar como quieras desde el software. Y hablando de software, tenemos el Game Space, el centro de control de todo jugador. Desde aquí optimizas el rendimiento, ves los FPS, bloqueas las malditas notificaciones y llamadas y pones el teléfono en modo diablo para sacarle hasta la última gota de potencia. ¡Cielos, qué macizo! Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta del principio. ¿Es el Nubia Neo 3 GT el fin de los teléfonos gaming caros? Después de darle sin piedad durante 2 semanas, mi respuesta para el 90% de los jugadores es un sí rotundo. Ojo, y quiero ser totalmente transparente, como siempre. No es un teléfono perfecto, sería un error pensarlo. Su mayor sacrificio, donde de verdad notas la diferencia de precio, es en la cámara. Tiene un sensor principal de 50 megapíxeles y, a ver, cumple. Te saca una foto decente para Instagram con buena luz, pero no compite ni de cerca con los sensores y el software de un teléfono de $800 o $1,000. Pero seamos sinceros, nadie se compra un Fórmula 1 pensando en lo cómodos que son los asientos de atrás. No te compras este teléfono por su cámara, te lo compras por esto. Un rendimiento en juegos que roza la gama alta, una batería que parece no tener fin, una pantalla súper fluida y extras gaming que te dan una ventaja real. Y todo sin tener que vender un
riñón para pagarlo. Entonces, ¿para quién queda la gama alta? Los ROG Phone de Asus, los Red Magic de Nubia, más bestias. Esos teléfonos siguen teniendo su público. Son para el jugador profesional de eSports que necesita que cada frame sea perfecto, para el streaming que graba sus partidas a la máxima calidad desde el teléfono, para el entusiasta que simplemente quiere tener lo mejor de lo mejor sin mirar el precio. Para todos los demás, para la inmensa mayoría que solo queremos disfrutar de nuestros juegos favoritos con la mejor experiencia posible, gastar más de lo que cuesta este Nubia empieza a parecer un mal negocio. No. Bueno, sí. La moraleja de todo esto es simple y potente. Ya no tienes que gastar un dineral para tener una experiencia gaming de primera. Las reglas del juego han cambiado. Nubia no ha hecho solo un buen teléfono barato, ha hecho un teléfono gaming increíble. Bueno, que casualmente tiene un precio de risa. Ha roto la baraja y ha puesto en jaque a toda la industria. Pero ahora, como siempre, lo más importante es lo que piensas tú. ¿Crees que este Nubia Neo 3 es el golpe definitivo a la gama alta? ¿O sigues prefiriendo la seguridad y las prestaciones de las marcas de siempre? Déjamelo en los comentarios y que empiece el debate. Si este análisis honesto y directo te ha ayudado, te agradecería un montón que reventaras el botón de me gusta y te suscribieras para no perderte las próximas batallas tecnológicas que se vienen al canal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.